La palabra es una semilla, pero si eres de corta duración, el potencial de la semilla nunca sale. Si oigo tanta palabra, pero no se cumple, examina la tierra. La tierra es la que no está buena. La semilla es buena, pero la tierra aborta la semilla, no la nutre. Tú nutres la palabra porque tienes el poder de la tierra. La palabra te necesita porque sin la tierra no puede hacer nada. Diga conmigo, la palabra me necesita. Me gusta a veces que la emoción esté así, en quietud. Muchas veces es bueno cuando la gente solamente te está escuchando. ¿Sabe por qué? Porque están cambiando la tierra, que es corta duración. Lucas 8 nos lo revela que es la corta duración. En el verso 13, vámonos a Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 13, vamos a leer y dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 13 y dice: los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Di conmigo corta duración. Siempre di conmigo corta duración. Significa creer por un tiempo. ¿Quién te dijo que la palabra que Dios te da es para creerla por un tiempo? Hay gente así. Cree por un tiempo una palabra y luego cree otra. Esos son llevados por diferentes vientos de doctrina y a veces creen otra opuesta a la que creyeron antes. ¿Qué nos pasa? La palabra hay que darle tiempo para que crezca en nosotros y dé fruto adecuado. Veamos la otra tierra en Mateo 13:22. Volvamos a Mateo en el capítulo 13, en el versículo 22. Y dice la palabra del Señor: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Note que todos oyen la palabra, todos la reciben, pero no todos la retienen. El afán que te está esperando en tu trabajo, el afán que te está esperando en tu familia, y aunque no lo creas, en tu ministerio, ahogan la palabra, el afán de esta tierra. ¿Cómo es posible que haya algo más poderoso que la palabra? Es el afán. Número 1, las emociones. Número 2, y las riquezas. El engaño de ellas compite con la palabra. Hay gente que mata la palabra en vez de vivir por ella. El afán de esta tierra, todo aquel que produce su riqueza sin la palabra tiene como ahogar la palabra. Cuando tú prosperas por una palabra, esa riqueza no puede ahogar la palabra porque salió de ella. El problema es cuando quieres oír la palabra y obtener riqueza sin la palabra. Aunque usted no lo crea, una de las primeras cosas que Dios quiere hacer es enseñarte a prosperar por la palabra para que no la ahogues con el afán de esta tierra. ¿Cómo Dios te sigue sembrando? Palabra. Si eres un especialista en ahogarla, tú al estar aquí cansado, con permiso del trabajo, estás venciendo el afán de este mundo y te estás convirtiendo en buena tierra. Mateo capítulo 13, verso 23. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 23. Y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y al 30 por uno. Diga conmigo, produce. Yo soy buena tierra si produzco. Eres tan buena tierra como lo que has producido hoy. Tienes 20 años de conocer al Señor. Quizás 10 años de conocer al Señor, quizás 5 años de conocer al Señor, y no has producido. Lo único es que dices que eres salvo. No sé si usted me está entendiendo en esta hora. Porque ¿quién sabe si eres de verdad?
Dios quiere que comprobemos la palabra en la tierra para que sepamos que la que está allá también es cierta. Mateo 13:20, leemos nuevamente Mateo 13:20 y dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Diga conmigo, al 100, al 60, al 30. Marcos dice, al 30, al 60, al 100. Siempre que da por parábolas es para quitarle al que no tiene y darle al que tiene. ¿Para qué dirección vas? Hay unos, ya vemos unos hermanos, que producen 3, luego 60 y luego 100. Y hay otros que producen 100, luego 60, luego 30 y por último nada, por no agarrar la palabra, porque no está fructificada. Hay gente que oye la parábola y como persevera, le saca a la semilla el 30% y como sigue perseverando llega al 60% y como sigue perseverando va a llegar al 100%. La misma palabra la recibe uno le saca el 30%, otro el 60% y el otro le saca el 100%. Esa época gloriosa en tu vida donde te dan versículos y le sacabas el 100% y luego te llenaste de perjuicios y bajaste al 30%. Antes, con un versículo hacías maravillas. Ahora con libros enteros das el 30%. Sigue siendo buena tierra, porque la buena tierra da al menos el 30%. Veamos Lucas en el capítulo 8, en el versículo 15. Vamos a leer un poquito ahí. Y dice el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 15. Leemos: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La misma palabra, con perseverancia. Lucas revela cuál es la buena tierra. Póngame atención acá. Un corazón bueno y recto, no torcido, no contaminado, no religioso. Un corazón sencillo retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Da fruto todo lo que se le puede sacar. Las cosas en tu vida las vives desperdiciando o le sacas el jugo a todo. Seguramente eso vas a hacer con la palabra. El Señor enseñó las parábolas. En Mateo 13 está la parábola del sembrador de la semilla de mostaza, de la levadura, de la cizaña, y todos tienen en común una semilla. Luego está la parábola de los tesoros nuevos y viejos, y etc. Y tienen en común semillas pequeñas que crecen y cosas pequeñas que llegan a ser grandes. Oiga esto, tienen cosas pequeñas que llegan a ser grandes. ¿Quieres un templo grande y no administras bien lo que tienes? Hay gente que quiere iglesias, más bien templos grandes, porque la iglesia somos nosotros, quieren templos grandes y no administramos bien lo que tenemos. El reino funciona en cosas pequeñas que Dios pone en nuestras manos y tenemos el deber de convertirlas en grandes. Las cosas crecen cuando somos agradecidos con Dios. Si eres agradecido, Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Quién dice que la iglesia pequeña tuya va a ser pequeña toda la vida? Sé fiel en esos versículos a la semana y Dios te va a dar palabra. Mire, esto que te voy a decir va a ser glorioso. Ponga atención. Mateo capítulo 13, versículo 53. Regresamos a Mateo en el capítulo 13, en el versículo 53. Vamos a leer un poquito ahí. Escuche bien lo que le voy a decir ahorita. Mateo 13, versículo 53. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Oiga bien esto. Te voy a narrar hoy la parábola del carpintero.
Ahora te voy a narrar lo que Jesús hizo. Jesús fue una parábola en sí mismo. Oiga esto. Por eso enseñaba por parábola. Mateo 13, 53 al 58. Vamos a leer el 53 hasta el 58. En el libro de Mateo 13. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Verso 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, oigan lo que Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y leemos el último. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Oiga esto. Jesús fue una parábola en sí mismo. Y sigue en el capítulo 14, del 1 al 4. Míralo, esto está tremendo. Escucha esto. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Diga conmigo, Juan el profeta. Dice la Biblia que tenían a Juan por profeta. ¿Por qué? Si Juan nunca hizo un milagro, jamás, ni uno. Es más, él estaba dudando si Jesús era el Mesías, aunque no tenía milagros. La gente lo tenía por profeta, pero a Jesús que sanaba enfermos, liberaba endemoniados, se escandalizaban de él porque decían, ¿no es este el carpintero? Y en la sinagoga no estaba muy llena de gente porque mientras en la sinagoga estaban los eruditos enseñando las escrituras, en el monte estaba Jesús diciendo bienaventuranzas. Y él decía, no se afanen por lo que han de comer o lo que han de vestir. Muy sencillo, porque dice la Biblia que Juan el Bautista vestía pieles de camello. No se juntaba con nadie, vivía en el desierto, comía hasta pupusa, comía yo qué sé, chapulines, hablaba raro, entonces es profeta. Así está la iglesia hoy. Y le pongo ese ejemplo, porque así está la iglesia hoy. Como él habla raro, viste raro, no le entiendo nada de lo que dice, seguramente es profeta. Pero si le siguen las señales y milagros, seguramente le pagan para que diga eso. Dios escondió todo lo que no reveló en la fundación del mundo en las parábolas. Porque Dios esconde en lo sencillo lo que la gente complicada no va a ir a buscar. Porque el evangelio es sencillo. Mientras estos estaban con sus rollos extendidos, alguien llegaba y les decía, ¿por qué tan poca gente aquí y en el monte está toda la gente? ¿Y quién está en el monte? Pues un tal Jesús. Y la peor noticia que le tengo, era tanta la multitud que con 5 peces y 2 panes les dio de comer a todo. Carpintero, y come. Imagino a esa gente entrando buscando los tesoros de Dios. Y les decían a los enfermos, 6 días hay para trabajar y el 7º reposo. Y Jesús les decía, ¿no desatan a sus asnos en el día de reposo? ¿O acaso tienen más misericordia de una bestia que de una mujer? Dios escondió los tesoros, no allí, sino del otro lado donde había un hombre reparando piezas, porque sabía que ese iba a ser su trabajo, reparar la vida de la gente.
¿Qué estilo de vida vas a tener? ¿El estilo de la sinagoga donde Dios